Hola, estimables amigos. Muchas gracias por acompañarnos en esta serie de estudios bíblicos sobre los 7 últimos grandes juicios. Para repasar un poco, vamos a analizar que ya hemos visto algunos de ellos. El primero, el juicio sobre Gog y Magog. Este lo completamos de analizar en la cápsula bíblica número 36. Luego hemos visto el tema del juicio sobre el maligno. En la cápsula bíblica número 37. En la cápsula bíblica 38, anterior a esta, vimos el juicio sobre los ángeles caídos. Y en esta oportunidad vamos a estar analizando el juicio sobre los demonios. Posteriormente, estaremos haciendo la cápsula bíblica sobre el juicio del Hades, sobre el juicio de la muerte y finalmente el juicio del gran trono blanco. En la próxima cápsula bíblica estaremos analizando el juicio sobre el Hades. El Hades se traduce también infierno, pero vamos a estar desglosándolo detenidamente. En el sexto juicio va a ser el juicio sobre la muerte. Y finalmente el juicio
del gran trono blanco. Y estos tienen entonces las siguientes cápsulas bíblicas: 40, 41 y 42, si Dios así lo permite. Bien, amigos, vamos a hacer la lectura bíblica en el capítulo 8 del Evangelio según San Mateo, y vamos a leer a partir del verso 28. Dice así: Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro los dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? Bien, amigos, todos los que hemos estudiado las Escrituras tenemos una noción de lo que son los demonios. Los espíritus inmundos que posesionan a personas. Al menos en mi caso personal, he tenido la experiencia de tratar a personas endemoniadas, orar por ellos, ministrarlos para que tengan una liberación de lo que nosotros denominamos posesión demoníaca. Ahora bien, no todos los casos son posesión demoníaca, no todas las enfermedades son posesión demoníaca, pero sí sé por experiencia personal que los demonios efectivamente existen. Este pasaje que hemos leído es muy interesante porque nos revela, entre otras cosas, que los demonios saben que están en condenación, saben que están bajo condenación, porque le están diciendo al Señor: ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Esto nos evidencia de que estos espíritus en algún momento también siguieron al maligno como lo hicieron los ángeles caídos, y por lo tanto también están arrastrados en la misma condenación. Y aclaro esto porque hay personas que confunden y piensan que los demonios y los ángeles caídos son lo mismo, y no son lo mismo. ¿Por qué no son lo mismo? Bueno, en primer lugar, porque la Biblia está diciendo que estos demonios son espíritus inmundos. Luego vamos a aclarar un poco más esto. Y al ser espíritus pueden entrar en cuerpos de otros seres inteligentes. Por ejemplo, personas que no tienen al Señor Jesucristo en su corazón, que andan perdidas en sus pecados, están expuestos a tener una posesión demoníaca. Pero no solo las personas, incluso el dragón, el maligno, también dice el libro de Apocalipsis que tenía dentro
espíritus inmundos, junto con el anticristo y el falso profeta. Deseo especificar aquí que los demonios o espíritus inmundos no son los ángeles caídos. Son dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque en primer lugar, los ángeles caídos tienen un tremendo poder destructivo. Por ejemplo, cerca del río Éufrates hay 4 ángeles caídos encadenados, encerrados, y van a ser liberados durante la gran tribulación como parte de las plagas. Y solo esos 4 ángeles caídos van a ser responsables de la muerte de la tercera parte de las personas en el planeta. Los demonios o espíritus inmundos no tienen esa clase de poder. Sí tienen el poder de influenciar y de engañar a la humanidad, y lo hacen constantemente. Constantemente ellos están mintiendo y engañando a la humanidad, y eso lo vamos a ver más y más adelante. Pero sí, este pasaje de Mateo nos deja muy claro, muy evidenciado, que ellos saben perfectamente que están bajo condenación. Ahora bien, ¿quiénes son? ¿De dónde salieron los demonios? Bueno, primero que nada debo aclarar que la Biblia no es clara, no es totalmente específica sobre el origen de los demonios. La palabra demonio o daemon en griego significa seres inteligentes, entidades que tienen inteligencia. Y una característica que tienen es que de alguna forma, en algún momento, ellos perdieron sus cuerpos. No sabemos específicamente si el cuerpo que tenían era del orden angelical, como hemos visto en otras oportunidades, o si tenía un cuerpo más bien un poco físico como el nuestro. Lo que sí es claro es que ellos perdieron ese cuerpo. Y entonces ellos necesitan posesionar otros seres, principalmente seres humanos. Necesitan posesionarlos para poder hacer el mal. Ellos son servidores del maligno, y ellos, para poder hacer el mal, tienen que posesionar los cuerpos de personas, y de este modo también hacer influencia demoníaca y otras cosas que vamos a estar viendo, porque hay inclusive doctrinas de demonios. Para reforzar esto de que son espíritus, vamos a estar leyendo Apocalipsis capítulo 16 a partir del verso 13 y leyendo también el verso 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Bien, amigos, si nosotros analizamos detenidamente estos versos 13 y 14 de Apocalipsis 16, vamos a ver qué interesante. Del anticristo y del falso profeta salen espíritus inmundos. Y
no nos parece tan sorprendente porque sabemos que el anticristo y el falso profeta van a ser hombres, van a ser personas. Sin embargo, veamos qué interesante, de la boca del dragón que está en el otro orden del plano de la realidad espiritual, también sale un espíritu inmundo a manera de rana. Y es muy interesante lo que estamos leyendo en el verso 14, porque nos aclara un poco más lo que son los demonios. Dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales. Son espíritus de demonios. ¿Cómo es esto? Bueno, esto quiere decir que hay un ser o había un ser completo denominado demonio, que en griego, como ya vimos, significa ser inteligente o seres inteligentes. Resulta que los espíritus inmundos son los espíritus de esos seres, de los demonios. Pero recordemos que de alguna forma, en algún momento, estos seres perdieron los cuerpos que tenían. No sabemos de qué orden eran sus cuerpos, pero perdieron sus cuerpos. Y por lo tanto, lo que queda ahora son los espíritus. Es algo parecido como lo que nos pasa a los seres humanos. Cuando un ser humano muere, pierde su cuerpo, el cuerpo es sepultado, queda en la tierra, y el alma del difunto pasa a la presencia del Señor. Bien, en el caso de los demonios, han perdido sus cuerpos, ya por razones genéricas se les llama demonios a los espíritus de esos seres y se les llama inmundos, espíritus inmundos. Espíritu inmundo y demonio viene siendo lo mismo, viene siendo sinónimo, no así lo que es demonio y ángeles caídos. Son cosas, son personajes o entidades diferentes. Vamos a leer primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 10 y el verso 20. Dice así: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. En las cápsulas bíblicas anteriores les comentaba cómo con la ingesta de algunas sustancias alucinógenas o con el fumado de hongos y otras sustancias alucinógenas, las personas quedan susceptibles a ver cosas que están en el orden del plano espiritual, de la dimensión espiritual, porque nuestros ojos tienen esa capacidad, por decirlo así, apagada, pero hay cosas que pueden activar esa capacidad. Lo mismo pasa con nuestros oídos. Podríamos oír cosas del orden de la realidad espiritual, pero nuestros oídos también están desactivados a eso. ¿Por qué? Cualquiera podría pensar, bueno, pero ¿para qué Dios desactiva esas funciones en nosotros? Si pudiéramos ver las realidades del orden espiritual, entonces la gente creería en Dios y se arrepentiría. Bueno, en primer lugar, no conviene que los seres humanos veamos y escuchemos cosas de la realidad espiritual, por ejemplo, de los demonios, espíritus inmundos, porque entonces desde la niñez viviríamos aterrorizados viendo cosas horrendas y escuchando cosas desagradables.
y también porque estamos en una época, en una dispensación que se llama la gracia. Y en esta dispensación que se llama la gracia, Dios ha dispuesto que nosotros creamos en Él por la fe, que creamos en Él por la palabra, no porque hayamos visto algo o porque hayamos oído algo. Dios quiere que le creamos a Él, que le creamos a su palabra y no que creamos por vista. En estos versos que leímos en el verso 20, vemos que detrás de la idolatría y el paganismo está la influencia demoníaca. Y lo que estaba diciéndoles hace un momento es que los que se autodenominan chamanes o sacerdotes o sacerdotisas de todo lo que es paganismo, de todo lo que es brujería y hechicería, ellos usan sustancias alucinógenas para entrar en lo que ellos llaman trance. Para ellos entrar en trance es conectarse su vista y sus oídos a esa realidad de la dimensión espiritual a la cual nosotros no estamos teniendo acceso constantemente. Ahora bien, estas personas que practican la brujería, la hechicería, etc., están interesados en conectarse con espíritus inmundos porque los espíritus inmundos, los demonios, son los que les dan instrucciones. Hagan este ídolo así, háganlo así, construyan un templo en tal lugar, sacrifiquen tales animales, sacrifiquen tales personas, tales tipos de sacrificios humanos incluso demandan. Entonces, eso es lo que ocurre cuando no hay cristianismo en un lugar. Cuando lo que hay es paganismo, entonces lo que hay es idolatría y hechicería y brujería. Es lo que ocurría en toda América antes de la llegada de Cristóbal Colón. Todos los que se autodenominaban sacerdotes de las religiones precolombinas eran en realidad brujos, eran chamanes, eran personas dedicadas a estar conectadas con los demonios, a obedecer lo que los demonios les exigían. Y claro, los demonios que exigían guerra, derramamiento de sangre, muerte, sacrificio de personas, sacrificio de niños, etcétera, toda clase de horrores imaginables. Y esto no pasó solo en América, lo mismo pasaba con los druidas en Europa, lo mismo pasaba en la India. Donde no hay cristianismo, hay paganismo. Y donde hay paganismo hay brujería, hechicería. Personas que con sustancias alucinógenas y drogas entran en trance para entrar en comunicación con los demonios. Lo mismo ocurre también con lo que nosotros ahora se está dando lamentablemente un poco de moda en la televisión, los llamados mediums. Los mediums son personas que no necesitan ingerir una droga específica alucinógena para entrar en trances. Ya ellos pueden oír o pueden ver alguna cosa de la realidad, de la dimensión espiritual, sin el uso de drogas. En algunos casos, ellos mismos están siendo engañados y creen que efectivamente están hablando con muertos. En algunos casos, ellos son conscientes de que están engañando a las personas y que están realmente hablando con demonios.
Los demonios, la definición, seres inteligentes, le cae perfectamente, porque son sumamente inteligentes. Por lo general los demonios hablan muchos idiomas y tienen la capacidad mental, la memoria, de almacenar todos los datos de una vida o de una persona o de una pareja. Luego, cuando algún miembro de esa familia o descendiente de esa familia o el cónyuge que quedó vivo después de una defunción de su pareja, llegan donde un medium y el medium escucha a los demonios diciéndole: tal día a tal hora esta persona te dijo X cosa. Y claro, no había ninguna otra persona humana en el lugar, pero había espíritus, había demonios, había espíritus inmundos escuchando y fijándose en toda clase de detalles de las vidas de las personas. Y luego cuando estas personas van a un medium, claro, salen sorprendidos de que el medium les dijo cosas que solamente ellos y sus seres queridos habían hablado o sabían. Pero es la influencia de los espíritus inmundos, los demonios, dando datos al medium para que el medium sorprenda a estas personas. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que las personas crean que un defunto puede venir a la tierra y llegar donde está un medium y hablar con un familiar que necesita verlo y que necesita por lo menos escucharlo. Y eso no es así. A la luz de las Sagradas Escrituras, ningún muerto regresa. Y esto necesito que quede sumamente claro. Ningún muerto regresa de la muerte. Ningún muerto va a descender del cielo a hablar con nadie, ni mucho menos va a salir del infierno y va a subir a la superficie para hablar con alguien. La Biblia dice que ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Si la persona muere en Cristo, muere y pasa a la presencia del Señor inmediatamente y no tiene ningún motivo por el cual regresar a la tierra. Y si la persona muere y no tiene comunión con el Señor y está perdida, pues lamentablemente va al Hades, o sea, va al infierno, y muchísimo menos va a salir de ahí para atender la llamada de nadie. Todo lo que es espiritismo, sesiones de espiritistas, sesiones para hablar con muertos, sesiones para hablar con familiares que han fallecido, todo eso es falso. En algunos casos es charlatanería y en otros casos es espiritismo, es espíritus de adivinación, que la Biblia llama. Y todo tiene que ver con demonios y con espíritus inmundos. No tiene que ver el alma de ninguna persona. Repito, y esto lo dejo bien claro, ninguna persona que muere, ningún alma ni espíritu de una persona que muere, sea con Cristo o sea sin Cristo, ninguno de esos espíritus de personas regresan a la tierra. Aunque ya hemos visto características de los espíritus inmundos y demonios, todavía no tenemos claro el origen de ellos. Y esto es importante que no analicemos, aunque en la Biblia en realidad no tiene mucho detalle hablando del origen de los demonios. Por supuesto, fueron creados por Dios en algún momento, porque nada se creó a sí mismo solo. Son seres inteligentes y en algún momento Dios los creó. Y como Dios los creó, sin duda alguna, eran buenos cuando Dios los creó. Sin embargo,
como vimos en Mateo capítulo 8, ya ellos saben que están en condenación. La Biblia dice, ¿crees en Dios? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. El origen de los demonios no está claro en la Biblia. Hay algunas teorías teológicas que nos hablan de que ellos podían haber sido civilizaciones o poblaciones de personas en la tierra antes del cataclismo de Génesis 1:2, donde la tierra llegó a estar desordenada y vacía, y lo más seguro es que haya llegado a estar desordenada y vacía mediante el cataclismo de la caída de Satanás y sus ángeles. Sin embargo, no tenemos pruebas bíblicas totalmente contundentes acerca de esto. Hay teorías teológicas que afirman que, por ejemplo, los grandes restos y monumentos megalíticos eran creación de estos seres, a los cuales es un error llamarles humanos, porque hay personas que dicen es que era una realidad, era una humanidad preadámica. Bueno, no puede ser una humanidad, porque la humanidad somos los hombres, los seres humanos, hombres y mujeres, y Génesis capítulo 5, verso 1 y 2 es muy claro de que hombres son solamente los descendientes de Adán y Eva. Así que estos otros seres inteligentes, cualquiera que sea el lugar de su origen, no se les puede llamar ni hombres, ni humanos, ni humanidad. Sin embargo, eran inteligentes. Y como repito, hay quienes les achacan todo lo que son construcciones megalíticas que datan de hace muchos miles de años. Lo que pasa es que, bueno, tenemos problemas con las dataciones porque los métodos científicos de datación que se aplican a las piedras, pues nos dan la edad de la piedra, que por lo general son millones de años. No nos dan la edad en la que la piedra fue cortada o trabajada. Así que es muy difícil atribuir exactamente a qué seres o a qué épocas pertenecen. Los que defienden esta teoría de los seres preadámicos afirman que allá por los años 11.000, 12.000 antes de Cristo, que era la época de la última glaciación, estos seres habían construido muchas edificaciones muy grandes y que, la verdad, por cierto, son difíciles de explicar hoy en día. Algunas tienen la apariencia de haber sido como barridas por agua o por una fuerza muy grande. Lo cierto es que con el paso de los siglos, los metales se oxidan, los cristales se pulverizan, la madera se pudre, el papel se quema, los materiales como el cuero, orgánicos, etcétera, se pudren, y finalmente lo único que queda, lo único que sobrevive son las piedras, las rocas. Y como les decía antes, es difícil determinar la fecha en que han sido trabajadas. Ahora bien, ya sea que los demonios hayan sido seres inteligentes que hayan estado en la tierra antes de Adán, o que hayan sido lanzados a la tierra, porque esa es otra posibilidad. Junto con los ángeles caídos pudieron ir a otro lugar, desde otro punto, a la tierra. Lo cierto es que en algún momento el maligno tuvo contacto con ellos, los convenció de rebelarse junto con él, y por eso están en la misma condición que el maligno y los ángeles caídos. Están bajo condenación. Y esto nos debe hacer reflexionar. Veamos de qué forma Dios ha tenido misericordia de nosotros de una manera extraordinaria. Veamos cómo los principados y potestades
que le sirven al maligno caen en condenación. El propio maligno que los ha engañado por siglos también cae en condenación. Los ángeles caídos que se rebelaron junto con él también. Los demonios. Y en las próximas cápsulas bíblicas vamos a ver cómo el Hades, la muerte y los seres humanos que no tienen su nombre escrito en el libro de la vida también están bajo condenación. Si usted es cristiano, valore la salvación que Dios le ha dado. Mire cuántos seres inteligentes de todos los tipos, de todas las categorías, todos ellos bajo condenación por la desobediencia y por la rebelión, y no tienen la opción de ser salvos. Esto es lo que quiero que usted medite en esta oportunidad. No tienen la opción de ser salvos. Usted y yo sí. Usted y yo contamos con el sacrificio de Cristo, con la provisión de la sangre de Cristo que fue derramada para perdón de pecados, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. El Señor Jesucristo no murió por ninguna de estas especies, murió por usted y murió por mí, por los seres humanos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El maligno quiere ocultarte todos estos datos. El maligno no quiere que la gente sepa la verdad. El maligno quiere que se arrastre todo el mundo, todas las personas, en la condenación en la que el maligno ha arrastrado a todos sus seguidores y sus servidores. Pero usted y yo tenemos la oportunidad de contar con la redención. Todos estos seres desde que fueron creados contaron con la comunión con Dios. Algunos de ellos fueron creados y desde que abrieron sus ojos contemplaron la gloria de Dios, el trono de Dios, la majestad de Dios, el tercer cielo, etc. Nosotros no, nosotros los seres humanos nacimos en este mundo perdido, como dijo el salmista, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Nosotros seres humanos venimos de menos a más. Hemos heredado de nuestros padres, lamentablemente, el ser parte de una raza caída, pecaminosa. Pero en Cristo tenemos la oportunidad de salirnos de ahí, de nacer de nuevo. O sea, que quede pasado esa naturaleza anterior. Nacer de nuevo, pasar a tener la comunión con Dios. Porque el apóstol San Juan, en su Evangelio y capítulo 1, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Imagínense usted el privilegio que tenemos los seres humanos de haber nacido en una raza caída, pero poder por medio de Cristo llegar a ser llamados hijos de Dios. Valore esta oportunidad que usted y yo tenemos. La oportunidad de ser salvos. La oportunidad de tener vida eterna en Cristo Jesús por la obra que Él realizó en el Calvario. Medítelo, téngalo en cuenta y siga adelante. Muchas gracias.